Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Muy bien, amados hermanos, estamos de vuelta ahora sí. Espero que usted ya tenga su Biblia abierta en Primera de Juan capítulo 2 versículo 29. Primera de Juan capítulo 2 versículo 29 hasta el versículo 10 del capítulo 3 vamos a estar en esta noche. Y como usted puede notar en la presentación, nos vamos a estar bajo una sección que se llama o que hemos titulado la profundidad de la comunión con Dios. Usted debe recordar, hermano, el tema principal de esta carta es que la comunión con Dios es importante porque de ella depende la vida eterna. Usted y yo vamos a tener vida eterna si hemos logrado tener una comunión perfecta con Dios. En la última sección que estuvimos considerando, analizamos cuáles eran los enemigos de la comunión con Dios. Uno de ellos es el amor al mundo. No podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Y otro que vimos son los anticristos, los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Son enemigos de la comunión con Dios y por eso debemos perseverar en el estudio de la doctrina del Señor para estar seguros que al predicar y el estudiar su santa doctrina estamos teniendo una perfecta comunión con el Padre Celestial. Entonces, estamos hablando de comunión y hoy vamos a hablar acerca de la profundidad, mis hermanos, de la comunión con Dios. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció, me corrijo hermanos, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7. Hijitos, dice Juan, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Palabra del Señor, mis amados hermanos. Vamos entonces, amados hermanitos y amigos que hoy nos acompañan en esta noche a meditar en esta porción de la Escritura. Tenemos que acelerar un poco la dinámica porque sí que hay bastantes cosas que hablar acá. Como les he puesto, hermanos,
en la presentación y hoy nos vamos a ayudar un poco con la presentación. Vamos a hablar acerca de la esperanza de los hijos de Dios. Esta esperanza, hermanos, radica o gira en torno principalmente a una gran verdad de la cual Juan nos escribe en el versículo 1 del capítulo 3. Dice Juan que nosotros somos descendencia de Dios. Dios quizás, hermanos, no nos ha revelado muchas cosas. Hay cosas que nosotros no sabremos y no se nos han revelado todas las cosas, pero una sola cosa de la cual podemos estar seguros es que somos hijos de Dios. Juan dice, mirad, hijitos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que podemos ser llamados hijos de Dios. Vamos a meditar un poco, hermanos, acerca de esto y también de lo que esto significa, qué significa ser hijo de Dios. Pero en esta porción que hemos leído hoy, vamos a encontrar, espero me entiendan, son varios temas, ¿no? Varios temas en esta sola sección, pero uno de ellos es, ¿practica usted la justicia o practica el pecado? ¿Usted quiere estar seguro? Queremos estar seguros de que tenemos comunión con Dios y que estamos profundamente teniendo una comunión con Dios. Preguntémonos esto: ¿estamos practicando la justicia o estamos practicando el pecado? El carácter de Dios se refleja en el carácter de sus hijos verdaderos. En el versículo 29, el versículo anterior dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, Dios es justo, hermano. Dios no va a cometer nunca ninguna injusticia. Dios no va a cometer pecado. Y dice Juan que si nosotros sabemos esto y si somos sus hijos, vamos a hacer lo mismo que haga Dios. Ese concepto ya lo había desarrollado Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 7. Es imposible tener comunión con Dios si no practicamos su justicia. Hacer justicia es el resultado de haber sido o haber nacido de Dios. Vea usted la expresión al final del versículo 29. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Se supone que nosotros los cristianos, por eso Juan escribe a cristianos, se supone que nosotros nacimos de Dios. Y este nuevo nacimiento se dio el día que bajamos a las aguas del bautismo. Ese día todo cambió. Ese día el Señor nos perdonó todos nuestros pecados del pasado y salimos de las aguas del bautismo como nuevas criaturas a enfrentar una vida nueva. Desde ese momento, según lo que dice Juan aquí, desde ese momento se supone que nosotros debemos o debimos haber estado practicando la justicia. Y practicar la justicia es hacer todo lo que agrada a Dios. Es contrario a lo pecaminoso. La expresión es nacido, es del tiempo perfecto en el griego, es decir, que nacimos en el pasado, pero que los resultados permanecen todavía en el presente. Es decir, cuando nos bautizamos, nacimos de Dios y comenzamos a tener una comunión con Él. Se supone que los resultados de eso que hicimos todavía se mantienen en el presente. Y en el versículo 1, Juan nos comienza a desarrollar esta maravillosa idea. Si nacimos de Dios, hay una bendición y esa bendición es que ahora Dios nos ha mostrado su amor. Y este amor es una forma, tan solo una forma en la cual Dios nos permite ser llamados sus hijos. Note, hermano, la primera parte. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
El amor de Dios, hermanos, es un regalo. Note la expresión. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Juan 3:16. Por eso envió Dios a su Hijo unigénito a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este regalo, este amor de Dios, era algo que nosotros no merecíamos, algo que nosotros no ganamos por nuestros propios méritos. Este regalo fue algo que le costó a Dios. Dios tuvo que desprenderse de su Hijo amado para que nosotros pudiéramos tener o que Dios pudiera manifestarnos este amor. Note, hermanos, la gran bendición. Ahora usted y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Y nuestra relación con Dios, o sea, ser hijos de Dios, afecta nuestra relación con el mundo o debe afectar nuestra relación con el mundo. Dice el texto, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros que somos hijos de Dios, tenemos comunión con el Padre Celestial. Por esta razón, porque somos hijos de Dios y tenemos comunión con Él, el mundo ya no nos conoce. Y no nos puede conocer porque el mundo tampoco ha conocido a Dios. Aquí usted, hermano, mi amigo que hoy me escucha, usted va encontrando una vez más, y creo que lo he dicho este concepto ya en otras lecciones, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Ciertamente Dios nos creó a todos, pero no todos pueden ser llamados hijos de Dios. La gente que está afuera, viviendo por la libre, la gente que vive ajena de los mandamientos de Dios, que viven en este momento en pecado, viviendo y practicando el pecado, no tienen comunión con Dios. Y al no tener comunión con Dios, no pueden ser sus hijos, no pueden conocerlo a Él en la manera que Él quiere o que Él quiere que tengamos esta relación íntima con Él. El mundo no conoce a Dios y por tanto tampoco puede conocernos a nosotros, porque nosotros somos sus hijos. En el versículo 2 y en el versículo 3, Juan dice, amados, ahora, en este tiempo presente, somos hijos de Dios. Usted necesita, hermano, yo necesito recordar esta verdad siempre. Yo no soy un ser insignificante. ¿Por qué muchas personas quieren quitarse la vida? ¿Por qué muchas personas quieren suicidarse? ¿Por qué muchas personas hoy en día no ven esperanza? Aún dentro del mismo cuerpo del Señor, aún dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Por qué han olvidado esta verdad? Yo no soy un ser insignificante. Hermano, yo soy importante. Usted que me escucha, hermano, usted es importante por el simple hecho o por el gran hecho. Me corrijo en esa parte, por el gran hecho y por la gran verdad de que somos hijos de Dios. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Imagine usted, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, esto es algo de fe. Hay una gran verdad, dice Juan, ahorita que estamos en el mundo, que estamos en este cuerpo físico, somos hijos de Dios. Hemos nacido por medio del agua y del Espíritu y eso nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero hay una bendición más grande que nos espera.
Juan dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, está la bendición más grande que nosotros esperamos del Señor. Y creo que es lo que nos mantiene firmes y constantes en la fe. Algún día nosotros poder conocer a nuestro Salvador. Y no solamente conocerlo, sino verlo tal cual es. Y no solamente eso, sino también ser como Él. Es decir, en ese día, cuando el Señor Jesucristo se manifieste, seremos como Cristo Jesús. Es decir, seremos transformados, como dice 1 Corintios 15, seremos incorruptibles. O sea, no tendremos este cuerpo, seremos transformados en un espíritu glorioso, en un cuerpo glorioso, como dice 1 Corintios 15, 43. Seremos poderosos, seremos espirituales y también seremos inmortales. Por fe, nosotros creemos estas cosas, que la bendición que tenemos ahora será aún más grande cuando Cristo Jesús se manifieste y venga por nosotros. Seremos como Él. Imagínese, Juan trata de darnos una prueba de lo que nos espera, de lo que está por venir. Si ahora somos bendecidos, seremos más bendecidos cuando Cristo Jesús venga, cuando se manifieste, cuando aparezca en los cielos con los ángeles de su poder. Le veremos por primera vez. Veremos a Cristo Jesús tal cual es, cómo es Él. Por primera vez conoceremos a nuestro Salvador. ¿No le llena a usted eso de motivación para seguir adelante en la vida cristiana, practicando la justicia en lugar de practicar el pecado? Por eso es que aquí mismo en el versículo 3, todo aquel, dice Juan, todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cuál es la esperanza? Juan dice que a todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿cuál es esa esperanza? La esperanza es verle, la esperanza es conocerle, la esperanza es ser como él, la esperanza es poder algún día ser como Cristo Jesús y llegar a morar con él eternamente en los cielos. Y Juan dice, todos los que tenemos esta esperanza, en él, en Cristo Jesús está nuestra esperanza no está en el gobierno de nuestro país, nuestra esperanza no está en el dinero, nuestra esperanza no debe estar en las situaciones de esta vida o en lo que nosotros podamos hacer. La esperanza está en Cristo Jesús. Dice Juan, todo el que tiene esta esperanza tiene que purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Una vez más, en este mundo solo hay dos tipos de personas, los que se quieren entregar al pecado y los que se quieren entregar a la justicia de Dios. Si nosotros realmente deseamos, tenemos la esperanza de que Cristo nos lleve cuando Él venga, tenemos que purificarnos cada día. Y esta palabra purificar está relacionada con una acción continua, hermano. Es una acción continua que todos los días nosotros tomamos o decidimos de alejarnos cada día más del pecado, de las cosas que ofenden a Dios. Es un proceso continuo que nunca va a terminar. El grado de esta purificación o el máximo nivel de esta purificación es Cristo Jesús. Debemos purificarnos, dice el versículo 3, así como Cristo Jesús es puro. Así como Él es puro, nosotros debemos purificar. Ciertamente cuando el Señor se manifieste, no lo habremos alcanzado todo, pero ciertamente lo que nos falte lo completará el Señor con su misericordia y con su poder. Analicemos ahora, hermanos, una siguiente sección, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Y esta sección es los hijos de Dios
no practican el pecado. Permítame un momento, hermanos, para ayudarnos una vez más con la presentación. Analicemos el carácter de los hijos de Dios. El carácter de los hijos de Dios. ¿Cómo se supone que nosotros debemos actuar como hijos de Dios? Ya Juan nos acaba de decir una verdad en el versículo 1. Ahora somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Cuál debe de ser nuestro carácter, nuestra forma de vivir, si entendemos que somos hijos de Dios? Verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice Juan. Primera de Juan 3, versículo 4. Aquí Juan establece una verdad que no es solamente para los hijos de Dios, sino para todos los seres humanos. El que infringe la ley de Dios comete pecado, porque el pecado es infringir, es infracción de la ley de Dios. Entonces, Juan introduce algo que es una verdad para todos los seres humanos. Todos estamos lidiando con esto. Dios nos ha dejado en su santa palabra este libro de instrucciones y ha dejado estipuladas cada una de sus reglas, cada uno de sus mandamientos en la palabra del Señor. Desde el momento en que yo paso la raya, si Dios pinta una raya y dice hasta aquí, si pasamos de allí es pecado. Cuando yo cruce esa línea, infrinjo la ley de Dios y por tanto cometo pecado. Y el pecado me separa de Dios. Romanos 3:23. Y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces, Juan introduce ahora una verdad para hablar de lo siguiente que él quiere hablar. Entiendan, hermanos, dice Juan, entiendan, hermanos, nuestra meta principal es no pecar. Eso lo había dicho Juan en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La meta de Dios es que nosotros no pequemos. Y para eso ha dejado este libro, su palabra. Pero nosotros vamos a pecar. Vamos a cometer pecado. Vamos a errar. Desde el momento que cometemos pecado, infringimos entonces la ley de Dios. Ahora, por eso es precisamente en el versículo 5 que Cristo apareció. En el versículo 5 Juan dice, sabéis que Él apareció. Dice, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dios, sabiendo que nosotros vamos a cometer pecado, provee a sí mismo la salida o provee la salvación para nosotros. Por eso, salto nuevamente al capítulo 2, versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. A ver, la obra de Cristo Jesús no es solo para nosotros, sus seguidores. Él murió por toda la humanidad. Pero hay algo que la humanidad necesita hacer. Para esta razón, Cristo Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Dice, y no hay pecado en Él. Vea el concepto que está desarrollando Juan aquí. El Padre Dios, Dios nuestro Padre, es puro. El que quiera tener comunión con el Padre se purifica a sí mismo. Luego dice, el Hijo, Cristo Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Es como si Juan estuviera describiendo cuál es el carácter de esta familia. En esta familia el Padre es puro, el Hijo mayor es perfecto, sin pecado. Nosotros somos el resto de sus hijos. Somos el resto de su descendencia. ¿Cómo deberíamos comportarnos? El carácter de los hijos de Dios se resume en una sola frase.
los hijos de Dios no pueden seguir practicando el pecado. Así lo resume Juan. En el pasado nosotros cometíamos pecados por la libre, sin pensarlo. Sin pensarlo dos veces, cometíamos un pecado. Pero ahora, dice Juan, somos hijos de Dios. No podemos seguir viviendo igual que antes. Ahora estamos en la familia de Dios, hemos sido adoptados en la familia de Dios y por tanto debemos seguir las reglas de esta familia. Hay algunos que se han bautizado y tristemente han continuado pecando. En realidad, quien haga esto, en realidad nunca se arrepintió. Cuando usted lee el versículo 6, todo aquel que permanece en Él, en Dios, todo aquel que permanece en Él, en Dios, en Cristo Jesús, en la deidad, no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En la presentación, hermanos, tengo para ustedes estas dos palabras, no peca. Juan dice, el que permanece en Dios y en su Hijo amado, no peca. Pareciera que hay una aparente contradicción, porque Juan en el capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, verso 10, que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A ver, Juan en el capítulo 1 nos dijo que nosotros pecamos. Si decimos que no pecamos, somos mentirosos porque sí pecamos. Pero ahora Juan en el capítulo 3 nos está diciendo que si somos hijos de Dios y permanecemos en Él, entonces no pecamos. Y hay una aparente contradicción, pero no es una contradicción, porque una posible mejor traducción, hermanos, de lo que Juan quiere decir aquí es que los hijos de Dios no continúan pecando. Esa es la traducción más atinada para poder comprender este texto. Entonces, si usted lo lee de esa forma, sería todo aquel que permanece en Dios no continúa pecando. ¿Por qué? Porque en el pasado pecábamos sin pensarlo, pero ahora que estamos en Dios, que estamos en Cristo, no debemos continuar pecando. Todo aquel que peca, es decir, y está hablando a cristianos, si usted es cristiano, si yo soy cristiano, y siendo cristiano, no me importa pecar, no me importa tener malos pensamientos, ofender, decir malas palabras, actuar como actuaba antes. Todo aquel que tenga este pensamiento realmente no le ha visto y no le ha conocido. Es decir, hay hermanos, esto hay que decirlo con toda verdad, con toda sinceridad, hay hermanos que realmente no se arrepintieron. Bajaron a las aguas del bautismo, pero no con una fe genuina, no con una convicción genuina, sino que solamente se mojaron y salieron de las aguas, pero si salieron a seguir pecando. Eso es contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor nos invita constantemente a purificarnos a nosotros mismos, a vivir una vida diferente ahora que estamos en Cristo Jesús. En el versículo 7, Juan les dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hermanos, cuando un cristiano practica constantemente el pecado, es evidencia de que Jesucristo no permanece en él. Qué triste es esta verdad. La manera de dejar de practicar el pecado es permanecer
en Cristo, permanecer en sus enseñanzas. ¿Cómo es que ahora que estamos en Cristo vamos a dejar de pecar? Pues siguiendo las enseñanzas del Señor, siguiendo su ejemplo, obedeciendo sus mandamientos, permaneciendo en su amor. Alguien podría caer en el conformismo de decir, hermano, bueno, pero igual vamos a pecar, somos pecadores, el Señor sabe que siempre le vamos a fallar, Él tiene misericordia y caemos como en un conformismo y aceptamos ya una verdad. Le vamos a fallar a Dios sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sin hacer un esfuerzo extra por no cometer pecado. Aquí yo pienso, hermanos, que tenemos que hacer una clara diferenciación. No es lo mismo cometer un pecado y practicar un pecado. Usted va a encontrar estas dos palabras, hermanos, aquí en este contexto. Usted ve que en el versículo 4, Juan usa la frase, todo aquel que comete pecado. Más en el versículo 8, tan solo un versículo que vamos a leer en este momento, Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Hay una diferencia muy grande entre cometer pecado y practicar un pecado. Es decir, pecado cometemos todos. Pero hay personas que tienen el pecado ya establecido en sus vidas como una práctica constante en todos los días de su vida, a cada instante de su vida. Ellos deciden practicar el pecado. Y póngale usted el nombre al pecado que usted quiera. Puede ser la mentira, pueden ser malas palabras, pueden ser malos pensamientos, puede ser la ira, el odio, el rencor, la fornicación, el adulterio, el robar, póngale el nombre al pecado que usted quiera. Cualquier persona, cualquier cristiano que decide tener en su vida cualquiera de estas prácticas, hermano, qué duro decirlo, pero hay que decirlo. Porque el mismo apóstol Juan lo está diciendo para nosotros acá en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En este mundo, hermanos, hay solamente dos tipos de personas. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Una vez más, no lo digo yo, lo dice Juan. Primera de Juan 3:8. O usted que me está escuchando, ¿es hijo de Dios o es hijo del diablo? Yo pienso que nadie va a decir nunca que es un hijo del diablo. Si yo le pregunto a usted, ¿es usted un hijo del diablo? A nadie le va a gustar que le llamen así. Oh, no. Todos somos hijos de Dios. No importa lo que esa persona esté haciendo. Todos son hijos de Dios. De hecho, cuando alguien muere, nadie va al infierno, ¿cierto que no? La creencia popular es que todo el mundo cuando muere va al cielo. No importa lo que haya hecho. No importa cómo se haya comportado. Todos van al cielo. Porque todos somos hijos de Dios. Hermano, mi amigo, que hoy me escucha en esta lección. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Yo espero que usted esté siguiéndome en esta parte, que usted subraye su Biblia o que recuerde este texto, Primera de Juan 3:8. Tan sencillo habla Juan aquí. El que practica el pecado es del diablo. La razón por la que Juan dice esto es porque el diablo peca desde el principio. Él mismo se rebeló contra Dios. Se llevó en su rebelión muchos ángeles.
Él fue el que pecó a Eva, el que tentó a Eva, perdón, en el huerto del Edén. Él es el que ha estado durante toda la historia humana oponiéndose a la voluntad de Dios. Y hoy es Él el que trabaja para que usted y yo nos desviemos del camino. Y a veces nos alcanza y cometemos pecado, porque todos cometemos pecado. Yo sé que usted comete pecado, este servidor de ustedes comete pecado. Pero el momento en que cometemos un pecado lo reconocemos y recapacitamos y le pedimos perdón al Señor. Pero hay gente que practica el pecado, hay gente que no se arrepiente de lo que hace. Esos que practican el pecado, sin pensarlo dos veces y ni siquiera se arrepienten, son hijos del diablo. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, cuando el cristiano practica el pecado, no es justo, como ya vimos en el versículo 7. La vida de pecado fue exactamente lo que Cristo vino a destruir. Gloria a Dios, el único ser humano que ha estado en esta tierra fue tentado en todo igual que nosotros, pero nunca cometió pecado. Cuando un cristiano, hermanos, practica el pecado, presenta evidencia de que no es nacido de Dios. Dice aquí el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una vez más, hermano, no pierda la idea, el concepto de estas dos palabras. Los cristianos, los hijos de Dios, cometemos pecado. Eso está claro. Lo dijo Juan en el capítulo 1. Pero todo aquel que es nacido de Dios no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un cristiano que practica entonces el pecado muestra evidencia de que en realidad no es nacido de Dios. Nosotros nacimos de Dios el día que nos bautizamos y la simiente de Dios permanece en nosotros. Esa simiente de Dios es su palabra. Quiero que lea conmigo Primera de Pedro, capítulo 1, tan solamente unas páginas atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice Pedro, siendo renacidos, y habla cristianos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Juan dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. ¿Cuál es esa simiente, hermanos? La palabra de Dios. Por eso un cristiano, un hijo de Dios que no estudia la palabra, va a encontrar dificultad en agradar a Dios. Pero los hijos de Dios hacemos que su palabra, su simiente, permanezca en nosotros. Y por eso no podemos pecar, dice Juan, porque somos nacidos de Dios. Esta semilla, hermanos, tiene que ser sembrada. Semilla tiene que ser sembrada para que nosotros podamos nacer de Dios. En Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, hermanos, este es un texto que siempre me ha gustado compartir con ustedes al hablar de esta clase.
No todos somos hijos de Dios. Y esto lo dice Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Leyendo desde el 11, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Dice Juan que no todos han recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios, solamente aquellos que creyeron en Jesús. Dice porque hemos sido engendrados, no por carne ni sangre ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Dios nos dio la capacidad de ser sus hijos. Es como Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 4, versículo 15, les dijo a ellos: yo los engendré a ustedes por medio del Evangelio. Así es cuando nosotros nacemos de Dios. Cuando la semilla del Evangelio, cuando la semilla de la palabra de Dios es implantada en nuestros corazones y la obedecemos, entonces es cuando nacemos de Dios. Así que, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Para ir finalizando en esta noche, hermanos, el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Usted quiere saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? En esto se manifiestan, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y en este versículo Juan está prácticamente introduciendo el tema de la segunda sección de la carta. Dios es amor. Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si usted no hace justicia, es decir, si usted no hace lo que Dios dice, y si usted no ama a su hermano, usted no es de Dios. Si yo no amo a mi hermano, si yo no hago justicia, soy hijo del diablo. Hermano, qué duras son estas palabras de Juan. Qué duras y qué veraces. Porque hoy en muchas religiones, en muchas congregaciones, hay muchas personas que creen estar adorando a Dios, que creen ser hijos de Dios y en realidad son hijos del diablo. Y hay muchos creyentes que van a ir al infierno. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, espiritualmente hablando, solamente hay dos tipos de personas en este mundo: los hijos de Dios o los hijos del diablo. Jesús identificó a algunos que no creyeron en él como hijos del diablo en Juan capítulo 8, versículos 44 al 45. Para finalizar en esta noche, hermanos, un resumen de lo que hemos hablado en esta noche. Un resumen de lo que hemos hablado en esta noche. En resumen, el que practica pecado, en primer lugar, se opone a la ley de Dios. El que practica pecado, en segundo lugar, se opone al propósito de la vida y muerte de Cristo. En tercer lugar, el que practica pecado se opone al carácter de Cristo. En cuarto lugar, el que practica pecado presenta evidencia de no permanecer en Cristo. En quinto lugar, el que practica el pecado presenta evidencia de que en verdad no conoce a Jesucristo. En sexto lugar, el que practica el pecado presenta evidencia de que no es justo. En séptimo lugar, el que practica el pecado presenta evidencia de que realmente pertenece al diablo.
Y la siguiente, hermanos, el que practica el pecado presenta evidencia de que no es nacido de Dios. Y esa es la sección que hemos visto en esta noche. Como esta noche también terminamos la primera mitad de la carta, en esta primera mitad hablamos acerca de que Dios es luz. La siguiente sección de la cual vamos a hablar es Dios es amor. Como hemos terminado esta sección, esta primera sección, vamos a tener un resumen también de lo que vimos en esta sección. Y en esta sección vimos el requisito para tener la vida eterna es la comunión con Dios. ¿Y cuáles son los requisitos para tener comunión con Dios? En primer lugar, el requisito de la sumisión. ¿Obedece usted a los mandamientos de Dios? En segundo lugar, el requisito del amor fraternal. ¿Ama usted a los hijos de Dios? ¿Amo yo a los hijos de Dios? Tercer requisito, el requisito de la devoción. ¿A quién amo realmente? ¿Al Padre o al mundo? En cuarto lugar, el requisito doctrinal. ¿Permanezco yo en lo que el Espíritu Santo enseña o estoy siguiendo enseñanzas de falsos maestros, falsa doctrina? En quinto lugar, y fue el que vimos en esta noche, el requisito práctico. ¿Practico yo la justicia o practico yo el pecado? ¿Está usted, mi hermano, mi hermana, practicando la justicia o está usted continuamente practicando el pecado? Vea estas preguntas, vea cada uno de estos requisitos. Son requisitos para poder tener comunión con Dios. Tan solamente usted ve esos requisitos y usted fácilmente se da cuenta quién tiene comunión con Dios y quién no. ¿Las tengo todas? ¿No tengo ninguna? ¿O tengo algunas y me hacen falta otras? Este tema es muy importante, hermanos, porque la comunión con Dios o de la comunión con Dios depende la vida eterna. Si no tenemos comunión con Dios, no tendremos vida eterna. Punto. Es lo que enseña la Biblia. Por esto este tema no es un tema irrelevante, no, es un tema muy importante. Y debemos preguntarnos en esta noche si nosotros tenemos estos requisitos. Los dejo para ustedes en su presentación. Usted puede, si quiere repasarlo, ir y volver una y otra vez al video. Creo que vamos a terminar en esta noche, hermanos, porque el tiempo nos ha ganado. Espero que la lección de hoy nos motive a todos a preocuparnos más por alcanzar una perfecta comunión con el Padre Celestial en las cosas que aún nos hagan falta. Puede ser que usted esté bien en doctrina, pero le haga falta amar a un hermano. Puede ser que usted ame a los hermanos, pero le falte algún otro mandamiento que obedecer. Vamos a orar a Dios para que el Padre nos ayude y nos encontramos, hermanos, la próxima semana para empezar una nueva sección de la carta de Juan. Oremos. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar.